Hola, de nuevo estamos acá en San Pedro de Atacama y estoy con una persona muy interesante que me gustaría que lo conocieran y vamos a hablar de muchos temas. Hola, ¿cómo estás? Hola, Me gustaría que te presentaras. mi nombre es Patricio Bustamante, soy investigador en arqueoastronomía, fotógrafo de profesión. ¿Y qué estás haciendo acá en San Pedro? En este momento estamos buscando locaciones para una película Ujú. y viendo temas que tienen que ver con el argumento de la película que se está escribiendo en este momento. Ahora quisiera saber lo que tú haces, que es muy interesante, me llamó la atención, que es la Arqueoastronomía. arqueo, que me hablaras un Bueno, poco del la tema. arqueoastronomía es, arqueo significa antiguo y astronomía es astronomía antigua. Se refiere a la astronomía que practicaban los pueblos originarios de todo el planeta. No se refiere solamente a América. Esa es mi especialidad. Entonces yo voy a un sitio arqueológico sin tocarlo, porque nosotros no hacemos excavaciones, y con lo que hay en el sitio y su entorno, hacemos un análisis de cómo se pudo realizar desde ese sitio observación astronómica. ¿Ya? Pero además, en el transcurso de este tipo de investigaciones, desarrollamos una especialidad dentro de la arqueología que se llama arqueología del entorno. Ese es el nombre que le pusimos nosotros, porque eh, en el transcurso de la investigación nos dimos cuenta que no basta estudiar el sitio arqueológico en la manera tradicional, donde tú haces una excavación, ves lo que hay enterrado ahí, o haces un análisis de los edificios, sino que eh, se necesita estudiar el sitio y todo lo que lo rodea. Eso incluye el clima, incluye la geografía, ciertos detalles del paisaje, la forma del paisaje, incluye la astronomía, incluye también el ser humano que lo realizó, la cultura, pero también la psicología humana que tiene algo que ver en este tema. O sea, todos somos seres psicológicos y tenemos desde hace más o menos 100.000 años la misma estructura mental. Entonces eso permite hacer un análisis de sitios bastante más complejo que integra, por ejemplo, de una manera muy simple se puede entender, si yo estudio el sitio arqueológico y no estudio el cielo, cuando uno habla de paisaje, el paisaje tiene dos componentes muy importantes. Lo obvio es la tierra, los árboles, el paisaje, o sea, los elementos como los cerros, las construcciones, pero además existe el cielo, que si tú no lo consideras y era parte de la cosmogonía del pueblo que tú estás estudiando, dejas la mitad de la información fuera. ¿Entiendes? Entonces, en este tipo de trabajo tratamos de integrar toda la información posible. Y cuando tú integras toda la información posible, como que las señales empiezan a apuntar todas en una dirección de pronto y ahí tú encuentras respuesta a cosas que no tienen respuesta. Ahora, tú sabes que yo trabajo todo lo que es sanación, Ujú. masaje. ¿Qué has encontrado en esa parte que tú me podrías hablar? Yo sé que tal vez me estoy saliendo del tema. Ujú. No, porque, bueno, eh, yo empecé estudiando petroglifos, que son las piedras que tienen dibujos de los antiguos. Después de un tiempo de estudiar petroglifos me di cuenta que era necesario eh, entrar en otro tipo de investigación de otro tema, que son los chamanes, porque los que hacían estas cosas eran los chamanes. Entonces, durante más o menos 10 años, yo me dediqué a estudiar con chamanes, fui al Amazonas, venían chamanes a Chile y nos enseñaban. Así que tiene que ver con la sanación. Hay mucho. Ahora, la astronomía antiguamente no es como la astronomía actual. El astrónomo actual, su vida es observar el cielo, estudiar el cielo e interpretar lo que ve. ¿Ya? Pero solo el cielo. En la antigüedad la astronomía estaba integrado con todo. El campesino necesitaba información astronómica para hacer su cultivo. Por lo tanto, la astronomía tenía que ver con la agricultura. La astronomía también tenía que ver con la salud, ¿cierto? Tenía que ver con los calendarios. Para elaborar calendarios
civiles, por ejemplo. Cuando tú haces una ceremonia de un aniversario de algo, la única forma de hacer calendarios, y la más precisa, es a través de la astronomía. Y de eso, ¿qué va quedando en los pueblos actuales? A ver, aquí no sé, es difícil saber exactamente lo que va quedando. ¿Por qué? Porque normalmente, por todo el proceso que se ha vivido de conquista, de expoliación de la riqueza de los pueblos ancestrales, normalmente los que saben, cuesta mucho que digan lo que saben. Y yo lo encuentro toda la razón, porque es su conocimiento. Ahora, cuando uno, por ejemplo, conversa con campesinos, se da cuenta que muchas veces se usa los sistemas para poder sembrar. Ellos miran la luna, miran ciertas estrellas, y eso todavía se mantiene, en algunos casos, en otros se ha perdido. Yo creo que todavía hay mucho conocimiento astronómico y que la gente a veces ni siquiera lo relaciona con lo astronómico. También tú a veces les preguntas y ellos te dicen, no sabemos nada, pero en la conversación tú te vas dando cuenta cómo va saliendo poco a poco información. Ahora, la gente que estudia esa forma de ver la astronomía actual campesina, es una especialidad distinta a la mía. Yo Perfecto. me dedico a la astronomía en los sitios arqueológicos. Ahora, ¿qué te ha pasado con el atacameño? ¿Cuál ha sido tu percepción del atacameño en este tiempo que has estado recopilando información? A ver, yo del primer sitio que estudié fue Tulor, ¿ya? Hace unos 20 años. Lo que tú ves es que la astronomía de acá es muy similar a la astronomía de cualquier lugar del planeta, porque en eso nos parecemos mucho los seres humanos, ¿ya? Observamos el cielo, vemos figuras en el cielo, todos los pueblos que yo conozco por lo menos. La diferencia está en qué figuras veo. Si aquí hay llamas, y la llama es un animal muy importante, yo voy a tender a ver una llama en alguna parte del cielo, ¿ya? Y eso es así. Hay manchas oscuras, hay una mancha que es la llama, y su llamito, y su esposo, el llamo, y el zorro que persigue al llamito, porque son los elementos más importantes para la sobrevivencia de esa gente en ese momento, ¿ya? Si tú vas a Polinesia, van a ser otras cosas. Si vas a China, si vas a otros lugares, van a ser figuras igual, pero otras figuras, aunque las estrellas que miran, las que forman constelaciones, son siempre los mismos grupos. ¿Por qué? Porque son los grupos, las estrellas más brillantes. Por ejemplo, las Tres Marías es un grupo de 3 estrellas que es muy característico y todos miran las Tres Marías. Y unos ven un cazador, otros ven distintas figuras en la misma constelación, digamos. Ahora, eso es importante. Hay una semejanza con muchos otros pueblos. Y aquí en particular, como cultura, yo creo que somos todos muy parecidos, y la verdad es que a mí me cuesta mucho diferenciar. Se diferencia el idioma. Lo que veo sí que, por ejemplo, hay mucho conflicto por la intervención de las empresas mineras, porque ingresan mucho dinero en un corto tiempo, comunidades que son muy pobres. Obviamente hay gente que quiere dinero y hay gente que no quiere dinero a cambio de perder el agua, perder la tierra, perder la cultura, y los gobiernos tienden a ayudar a las empresas. Entonces la gente se queda sola frente a un poder económico avasallador, y eso genera muchos problemas entre las comunidades, entre los miembros de las mismas comunidades. Entonces, entre tú comunidades. estás hablando del tema del agua, Uh-huh. que es fundamental, y ahí han desaparecido muchos pueblos. Uh-huh. Ese es un Claro, tú tema... miras arriba, empiezan a nombrar lugares donde ellos vivían y de pronto deja de llover y tienen que abandonar esos lugares. Uh-huh. Y tú visitas los pueblos, están intactos,
le faltan los techos porque eran de madera y paja, pero la estructura está igual, la iglesia, los corrales, las casas, pero abandonado. Y abandonado no porque la gente quiera, porque no hay agua. Ahora, la ligazón con esos territorios todavía existe, la gente sigue peregrinando, va a cuidar sus casas y donde pueden cultivar. Nosotros el otro día estuvimos en una viña que está en el fondo de una quebrada, plantada en arena, con cepas francesas, porque han tenido apoyo, pero el agua la traen de 14 kilómetros de distancia. Entonces, el tema del agua es dramático. O sea, si las mineras empiezan a usar excesivamente el agua, va a desaparecer lo que hay acá. No hay, porque el agua, si no hay agua, no hay nada. Y uno sale, ayer estuvimos viendo sitios arqueológicos muy antiguos, los primeros sitios arqueológicos que se conocen de la zona, y tú ves cómo no hay nada de agua y no hay forma de sobrevivir. Entonces todos esos lugares fueron abandonados. Hay cientos de lugares abandonados simplemente porque, claro, el clima fue cambiando. Probablemente, yo no he hecho estudio de paleoclima de acá, ni conozco algún estudio de paleoclima, pero probablemente antes era mucho más húmedo. De hecho, donde estuvimos ayer no hay nada, no hay ni una brizna de pasto, pero está lleno de viviendas, de construcciones y de manos de piedras de moler, muchas piedras de moler. Entonces, eso indica que algo molían, que algo había ahí que moler. De arquitectura claro. También. Entonces, hoy día eso es imposible. Entonces, evidentemente esto se ha ido secando y se va a secar mucho más si empiezan a usar el agua en forma indiscriminada a las mineras. Ahora, lo obvio sería que lo primero es el agua para beber, el agua para la agricultura y después para otros usos, porque sin bebida, sin agua para beber y sin agricultura para alimentarte, esto no existe. No pueden sobrevivir los árboles, no pueden sobrevivir los animales. Tú ves, la merma de la ganadería es enorme. Nosotros ayer estuvimos en un sitio donde era una corral lleno de guano de llamas y ya no existe. ¿Te fijas tú? Donde vas habían corrales de llamas y ya no se ven llamas. Claro, porque hay un cambio cultural, pero también porque hay un cambio dramático en el tema del agua. Aquí hay grandes sectores boscosos, que debe ser un bosque gigantesco, y que se han ido raleando, y tú ves como hay mucha mata hoy día que se está, árbol vivo, maduro, grande, no viejo, pero seco. Y eso es porque empieza a faltar el agua. Y en esta reflexión de que estás en esta búsqueda de ese largometraje que van a hacer, como para terminar, qué reflexión podrías sacar en este último tiempo? La reflexión que yo siempre me hago, yo no estudio una cultura en particular, yo partí estudiando cultura moya, después comencé con cultura inca, después fuimos a Rapa Nui, después hemos hecho estudios en distintas partes del mundo. Primero, la cultura humana es cultura humana, y eso es lo que a mí me interesa. Y lo que veo lo que me preocupa es la degradación del medio ambiente, ¿no? De esta cultura en particular. Por una razón súper simple. La arqueología, si tú lo ves en términos de información, ¿qué nos informa la arqueología con respecto a las culturas y a las civilizaciones? Las culturas y las civilizaciones desaparecen constantemente. Nuestra cultura lleva 200 años, la cultura industrial. La cultura occidental, 1000 años, 1200 años. Es joven, hay culturas de 5000 años que han desaparecido. Y la muestra de por qué desaparecen las culturas normalmente es por un cambio ambiental, por un daño al ambiente, o por cambio de clima en el lugar particular, por distintas razones. Y eso nos puede pasar en cualquier momento. Nuestra cultura no está exento de desaparecer. ¿El ser humano no se adapta a eso o desaparece? El ser humano se adapta a eso. Se adapta. Pero mira, incluso podría el ser humano no adaptarse. Y eso sería, yo creo, el mejor favor que le haríamos a la Tierra, si uno lo mira desde ese punto de vista, porque nosotros no somos necesarios para el planeta.
El planeta vivió miles de millones de años sin nosotros y puede vivir miles de millones de años sin nosotros igual. Obviamente la gente se adapta, la gente que vivía en los lugares muy secos se fue a los pueblos, después se fue a las ciudades y empezaron a dejar esos lugares abandonados. Pero ¿qué pasa si todos tenemos que abandonarlos? Ya somos demasiados. ¿Sí? Entonces yo creo que hay una voz de alerta, así, una luz roja que debiéramos estar mirando, ¿no? Y eso, como te digo, la arqueología muestra eso. Nosotros ayer estuvimos en sitios que estuvieron muy poblados, probablemente durante miles de años, y hoy día no hay nadie. Y eso para mí es el retrato de lo que nos espera si no nos hacemos cargo de lo que estamos haciendo. Nosotros, claro, la minería da dinero, da empleo y todo, pero nadie puede comer cobre. No hay una protección, tú dices. Hay que proteger el medio ambiente, porque de eso nosotros dependemos. Nuestra vida no depende de la minería, sí depende de la agricultura. Si se acaban las abejas, no hay polinización. Y eso sí es real. Sí. Entonces, de esas cosas que parecen no tan importantes, debiéramos estar preocupándonos, porque son muy importantes. Esa es mi percepción del tema. Esa es como tu gran reflexión que tú mandarías como para finalizar. No sé si es gran reflexión, pero es una reflexión que tenemos que hacer. Que hacer todo. ¿Sí? Esa es como mi percepción después de ver tanto sitio arqueológico donde ya no queda nadie. ¿Sí? Me llama la atención eso. Ya. Gracias. Gracias. No soy periodista, pero... No,